Alejados de Dios, nuestra alma se vuelve vacía y nos volvemos presa del temor y de la ansiedad. No sé por qué situación estés pasando. No sé en qué condición está tu vida. Si estás lidiando con una enfermedad crónica o terminal, si estás lleno de ansiedad y de inseguridad por la situación global y las enfermedades que está viviendo el mundo, no sé cuál sea tu situación. Posiblemente tu condición está generando rechazo y desprecio de las personas que te han rodeado y no sabes en quién confiar. Hoy quiero animarte para que confíes en alguien que sí te ama, que sí te entiende, que sí te comprende y que tiene provisión de solución para ti. Pues tu única seguridad de sanidad, tu única seguridad de salvación, tu única salida de tu situación está en la persona de Jesucristo, quien es Dios, quien amándote lo mostró descendiendo del cielo y ha hecho provisión para que toda persona que esté en aflicción, en problemas o en situaciones difíciles, encuentre salida en Él. Jesús es confiable, aún en momentos difíciles, aún cuando todo es oscuridad, Jesús sigue siendo confiable. Y hoy Jesús viene a ti para invitarte que ahí donde estás, te levantes en fe y pongas tu confianza en Él. Y levantándote en fe, acudas a recibir el milagro que Él tiene para ti. Tu Padre Dios ha hecho provisión para ti a través de Jesucristo, para que recibas respuesta favorable a tu pedido y solución oportuna. La palabra señala que respuesta favorable fue lo que recibió un ciego llamado Bartimeo cuando clamó poniendo su confianza en Jesús. Marcos capítulo 10, si tienes tu Biblia a mano te voy a invitar, Marcos capítulo 10, versículo 26, presenta que Jesús iba acompañado de una gran multitud y entró a una ciudad llamada Jericó. En esa ciudad había varios ciegos, pero el relato bíblico se enfoca en uno que era famoso. Este era famoso no solo por su condición física, sino por su herencia y la mala reputación de su papá, de su familia, pues este era hijo de Timeo. Timeo, ese nombre es una representación de engaño, de timador, de estafador. El hijo del que engaña, Bartimeo, hijo del que engaña o del engañador. Este joven era visto por sus contemporáneos como un joven que había nacido fruto de la maldición del pecado de su papá. Por lo tanto, como él estaba recibiendo las consecuencias del pecado del padre, porque era un engañador, no merecía gracia de nadie, sino el desprecio de todos, que era lo que recibía constantemente, cada día. Los que pasaban se burlaban. Él escuchaba a las personas hablar de forma despectiva de él mismo. Míralo ahí, ese es el muchacho, el hijo del hombre que me engañó. Con razón, en esta vida todo se paga, decían algunos. La ceguera es evidencia del castigo de Dios sobre esta familia, pues lo que uno siembra, eso cosecha. Y el hijo está cosechando
las malas acciones de su padre, porque el que la hace, la paga. Cada día Timeo tenía que escuchar conversaciones y declaraciones como estas. Si Dios pensara como estas personas del pasado y como algunos en la actualidad piensan, estaríamos los seres humanos completamente perdidos. Si Dios pensara que todos merecemos ser castigados y que por los errores de otros nosotros debemos pagar o por nuestros propios errores, todos estaríamos completamente perdidos. La vida de este joven ciego era insoportable. Su situación no tenía comparación, pues él no había hecho nada para ser ciego, y mucho menos para ser hijo de Timeo, de un engañador. Él no había decidido quién iba a ser su padre. Los seres humanos estamos cargando un gran peso que nos ha heredado la herencia del pecado, fruto de la desobediencia de nuestro padre Adán, la cual nos ha hecho hijos del engaño, hijos del pecado, pues la palabra declara: el que practique el pecado es del diablo. Y ahora somos hijos de maldad, porque el que practique el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8, pues el diablo es padre de mentira. El pecado nos quita toda visión, toda esperanza y nos sume en la desesperación de una noche eterna, como si no existiera amanecer para nosotros. Y por más que luchamos para cambiar nuestra situación, lo único que logramos es profundizar en ella, pues el mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La herencia recibida por parte del padre engañador Satanás, el pecado y los estragos producidos a este mundo en nuestras vidas, nos han mostrado a todos nosotros que el resultado de eso es miseria, y el mundo está viviendo en miseria, y el mundo está viviendo lleno de calamidades, y el mundo está en inseguridad permanente. Cada día que abrimos los ojos se generan nuevas situaciones difíciles en este mundo, situaciones más grandes y más complejas que nosotros, todo resultado del pecado que heredamos de nuestro padre Adán, pecado que nosotros no cometimos, y como resultado ahora nosotros cargamos la herencia del pecado. Pero ante esta realidad que nos ha tocado a vivir a los seres humanos, no desesperes, no desesperes, no desesperes por el pecado, no desesperes por tu condición, no desesperes por tu imposibilidad de solución, no desesperes por lo que te esté esclavizando. Alguien ha venido para que tú tengas vida, y ese es Jesucristo. Alguien ha venido para cambiar la herencia del pecado y permitirte nacer de nuevo de una herencia corrupta, pura y santa. Jesús ha venido para cambiar esa herencia y por medio de su obra de sustitución realizada en la cruz del Calvario, darte una nueva vida. No importa que nosotros seamos descendientes de Adán y heredemos el pecado, en Cristo tenemos una nueva herencia. Y esa herencia nos lleva a ser hijos de Dios, y esa herencia nos conduce como ciudadanos ahora, nos identifica como ciudadanos del reino de Dios. El relato continúa presentando que dicho ciego Bartimeo estaba junto al camino mendigando. ¿Recuerda? Marcos capítulo 10.
Pero en ese momento escuchó un alboroto inusual en la puerta de la ciudad de Jericó, donde él se ponía para pedir y recibir la generosidad de los transeúntes, de los que pasaban cada día. Escuchó ruidos de los que se acercaban y se preparó para hacer lo que él sabía hacer, pedir. Pensando, en este día lograré mi objetivo más temprano y lo voy a hacer en un solo momento. Lo que yo consigo durante todo el día lo voy a hacer en un solo momento, porque se escuchan muchos que están llegando a la ciudad. Pero a medida que las personas pasaban por la puerta de la ciudad y se acercaban, pasaban por el lado de este ciego, como si fueran ellos los ciegos, o si se tratara el ciego del hombre invisible, pues nadie se percató de su presencia. Y había mucha prisa para seguir a Jesús, como para detenerse a perder el tiempo con un muchacho ciego. Y mucho menos con este, quien como consecuencia de los pecados de su padre estaba recibiendo el supuesto castigo de Dios por medio de la ceguera, según la creencia generalizada de esa época. Bajo ninguna circunstancia estamos de acuerdo con esas creencias, pues no tienen fundamento bíblico. De que el Hijo estaba recibiendo castigo de Dios por los pecados del Padre, estamos en desacuerdo con eso, no tiene fundamento bíblico. El joven escuchó a los que pasaban por allí. Era Jesús el Nazareno, aunque no podía ver y no lo conocía, pero había oído, y eso era suficiente. No veía, pero oía, y la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. No veía, pero oía. Escuchó acerca de Jesús. Allí estaba Jesús, quien es la palabra encarnada. No podía ver, pero podía escuchar. Jesús es la palabra encarnada que descendió del cielo para dar no solo vista a los ciegos, física y espiritualmente, sino para dar vida a los muertos en el pecado y para cambiar la herencia maldita del pecado y por Cristo ahora tener un fruto bendito ofrecido por Dios Padre a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bartimeo se olvidó del ruido existente y de la presencia de la multitud que seguía a Jesús. Sus prioridades cambiaron, su enfoque cambió, ya no estaba pendiente a la multitud, ya no estaba pendiente a su pedido, a su necesidad de dinero, ya no necesitaba unas cuantas monedas para comer durante ese día. En ese momento su atención se centró en la persona de Jesucristo, quien él entendía que podía sanarle y salvarle. Y comenzó en fe, no a hablar, sino a gritar, a clamar, a dar voces en alto, voceando para llamar la atención y ahogar el ruido que producía la multitud. Jesús, Jesús, Jesús. Se dirigía a Jesús, y aquel que clama a Jesús encuentra en él gracia oportuna. El grito de este hombre declaraba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, tú eres el Rey prometido, que te sentarías en el trono de David y establecerías un reino de justicia y misericordia. Lo que yo estoy viviendo no me lo ocasioné, por lo tanto, ten misericordia de mí. Aquí estoy yo, necesitado de tu misericordia. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Compadécete de mí, ponte en mi lugar. Y eso precisamente fue a lo que vino Jesús, a ponerse en nuestro lugar, para que nosotros hoy
pudiéramos tener acceso al lugar que Él tiene al lado de su Padre. Jesús asumió la consecuencia del pecado y pagó el precio del pecador. Los gritos del ciego comenzaron a inquietar a la multitud. Los oídos de los muchos se molestaron. A los muchos le inquieta que clames a Dios, buscando por un cambio en tu vida. Los muchos no entienden la razón de esos gritos descontrolados. Los muchos no entienden el dolor de lo que estás viviendo. Los muchos no pueden comprender cómo te sientes. Los muchos no pueden saber lo que es un sentimiento en lo profundo del alma y un dolor desgarrador por la situación que cada uno está viviendo. Pero aunque nadie te entienda, aunque nadie te comprenda, aunque te manden a callar, sigue confiando y sigue esperando en Jesús, pues Él te entiende. Y a su debido momento te va a responder y dará la respuesta que tú estás esperando para gloria de su nombre. No es solo que lo mandaron a callar, sino que lo reprendían, intentando presentarlo como que hacía algo malo. Pues según las reglas de los buenos modales no se debe vocear, no se debe llamar a las personas con gritos. Eso es de poca educación. ¿Usted cree que una persona que ha vivido bajo la marginación diaria, que no tiene ni siquiera los recursos para comer, va a estar pensando en buenos modales y en educación? Un hombre que ha vivido bajo la sombra de una herencia maldita y postrado en una condición de salud, condición que le imposibilitaba trabajar, no porque no quisiera, sino porque no le daban la oportunidad. Estaba marginado, estaba marcado por la sociedad. Las consecuencias que estaba viviendo a razón de ser el hijo de Timeo estaban trabajando en él de forma negativa. No le importaba nada. Escuchó a Jesús y entendió que Jesús estaba su única salida y salvación. Por lo tanto, clamó a Jesús: no sé lo que estás viviendo ni lo que estás pasando, pero tu única salida se llama Jesucristo. Clama, grita, reclama su promesa sobre ti. No importa cómo los otros lo vean, no importa lo que los otros digan, no importa lo que los demás piensen. Clama a Jesús, porque de Jesús viene la solución a toda situación que puedas estar pasando, puedas estar viviendo. La reprensión de las personas, en vez de ahogar su pedido, era una especie de estímulo o motivación para que este ciego gritara más duro. Habrá pensado: la gente me manda a callar, pero yo convivo con ellos y ellos no han cambiado mi situación. Aquí se ha presentado mi solución. Mi solución es Jesús y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Así que voy a clamar. Y la palabra establece: clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos a Dios, siempre recibimos respuesta de su parte. El clamor de Bartimeo llegó a los oídos de Jesús, quien se detuvo y lo mandó a buscar. A pesar de la oposición de la multitud y la indiferencia de muchos, este hombre fue mandado a buscar por Jesús. Todos habían escuchado los gritos de auxilio del ciego, pero ahora el ciego parado frente a Jesús, la voz que se escuchó no eran gritos de auxilio del ciego, sino la voz melodiosa y esperanzadora de Jesús, que preguntándole al ciego le dijo: ¿qué quieres
que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Hombre, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Y la misma pregunta que Jesús te la hace a ti. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Pide. ¿Qué tú quieres que Jesús haga? Díselo. ¿Qué tú quieres que Él haga? Y sé directo y oportuno como este ciego que dijo, Señor, ¿cómo que yo quiero que tú hagas? ¿Cómo que yo quiero que tú hagas, Señor? Que cambies mi situación, Señor. Tú debes saber que aunque todos te desprecien y se burlen por tu condición, Jesús no. Por lo tanto, Él te llama como lo hizo con el ciego y lo hace para suplir todas tus necesidades. Solo quiere escuchar tu pedido. Solo quiere escuchar de tus labios el pedido. El pedido del hombre ciego fue sencillo y directo. Quiero recobrar la vista. Quiero ver y quiero verte a ti, Jesús. Jesús sin demora hizo lo que este hombre pidió y lo que él sabe hacer. Ir en auxilio del necesitado, ir al rescate del pecador, transformar la vida. Jesús hizo y cambiar la situación y dar nueva vida. Así que Jesús hizo una obra de sanidad y restauración en el hombre, poniendo a este hombre en condición de restauración con su Padre Dios. Pues nunca Jesús niega un pedido de auxilio a un pecador que con corazón dispuesto y humillado clama a Él. Pues las provisiones de Dios son amplias y esas provisiones las hemos recibido a través de Jesucristo. Y más que un milagro en nuestras vidas, el mayor milagro de la humanidad es la revelación de Jesucristo a este mundo. El hombre gritó, el hombre voceó, el hombre expuso su causa, su caso delante de Dios. El hombre no se dejó intimidar por la burla y el reproche. Y Jesús escuchó, y Jesús escuchó. Y aunque había vivido una vida de desprecio, de ceguera, todos esos años resultaron insignificantes ante la voz de Jesús. Pues no hay mayor bendición que estar en la presencia de Jesús y escuchar su respuesta de amor ante cada una de nuestras situaciones, pues la respuesta de amor de Jesús trae paz y seguridad sin importar la adversidad y las situaciones difíciles que nosotros estemos viviendo. En Jesús hay solución, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay paz, en Jesús hay seguridad, en Jesús hay salvación y en Jesús hay vida eterna. Cuando nos encontramos con Jesús, ninguna situación por grande, por difícil y por adversa parece grande ante la magnitud del amor y de la gracia del Señor Jesucristo. La sola presencia de Jesús trae saciedad al alma, pues en su presencia encontramos suplidas todas nuestras necesidades. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Recobrar la vista, dijo el hombre, es decir, volver a tener la vista. Parece ser que en alguna etapa de su vida pasada, este hombre hubiera visto, aunque fuera con dificultad. Jesús no le dijo en primera instancia, sé sano, puedes irte. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Conforme a tu pedido se ha hecho.
tu fe te ha sanado. Conforme a tu pedido sea hecho. Pues la palabra establece: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pone su confianza en Dios, basado en los méritos de Jesucristo, jamás será defraudado. Todo aquel que pone su confianza en Dios, basado en los méritos de Jesucristo, no en sus buenas obras, no en su persona, no en su obediencia, no, basado en los méritos de Jesucristo, siempre encuentra oportuna respuesta de parte de su Padre Dios. No importa lo que nosotros estemos viviendo, no importa la situación que estemos pasando, si clamamos, siempre recibiremos la respuesta oportuna, como Bartimeo recobró la vista y lo primero que sus ojos vieron fue el rostro amoroso de Jesús. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Muchas situaciones difíciles por las cuales nos toca pasar, como las que vivió Bartimeo, son situaciones que Dios utiliza para traer gloria a su nombre y para bendición nuestra. No importa lo que estés pasando, clama a Jesús y espera en Él y pídele: Señor, en lo que estoy viviendo, que tu gloria sea manifestada. Dame la visión espiritual para seguir confiando y creyendo en ti, Señor. Y así como abriste los ojos de este ciego de Bartimeo, que mis ojos espirituales se abran para saber que tú me amas y tú tienes el control. Y en esto que estoy viviendo ahora y esto que estoy padeciendo, veré la salida y tu gloria en el tiempo oportuno. Dios, por medio de la obra perfecta de Jesucristo, ha venido para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y para que nosotros aprendamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y hoy Jesús también te está llamando. Ten confianza, te dice. Ten confianza y levántate para recibir en fe tu milagro. Ten confianza y levántate para recibir en fe tu milagro. Y el mayor milagro provisto por Dios para ti es la salvación de tu alma por medio de la obra y de la persona de Jesucristo. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que entregó a su Hijo Jesús, para que hoy tú en fe, creyendo en Él que lo produce el Espíritu Santo, no te pierdas, sino que en Cristo Jesús tengas salvación y vida eterna. Recibe en tu corazón en esta hora. Recibe a Jesús en tu corazón y declara: Jesús, tú eres mi mayor milagro. Jesús, tú eres mi mayor milagro. Recuerda, no importa cuál sea tu situación, ten confianza y levántate. Jesús, quien te ama, te llama. Jesús, quien te ama, te llama y te llama para darte salida y para traer esperanza. Habiendo recibido en tu corazón a Jesús como Señor y Salvador, en este momento te bendigo y declaro que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa y familia y sobre tu nación. Que Dios tenga de ti misericordia y a través de la persona de Jesucristo ponga en ti, en esta situación difícil o adversa que posiblemente estés viviendo, ponga en ti paz. En su nombre santo y poderoso. Amén
Amén.